Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy jueves 6 de noviembre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, y reconocemos que el Señor ha sido bueno, nos ha permitido despertar a un nuevo día, y nosotros sabemos que en medio de cada una de las circunstancias que estamos viviendo, reconocemos la mano de Dios operando tras todas las cosas. En esta hermosa mañana sabemos que las redes sociales están portando un contenido que en ocasiones no es el apropiado, pero la iglesia que sabe que no es una denominación, tampoco un grupo religioso. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y esposa Dora. Saludamos por ahí a nuestro hermano Arcelio Rodríguez, a nuestra madre Antonia Ramos Santiago. Damos gracias al Señor por cada vida. Mi hermana Carmen Rita, Dios te bendiga. Hermana Arlene Bravo, hermana Xiomara Méndez, Dios bendiga cada vida. Mi hermana Yeida Gastón, mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, Dios bendiga cada vida que tiene acceso a las redes sociales. Y aunque sabemos que las redes sociales están llenas de contenido inapropiado, se hace necesario que entendamos que de Dios es el poder. En esta hermosa mañana, como todos los días, estamos intentando transmitir un mensaje que sea de bendición al cuerpo de Cristo. En esta mañana queremos invitarte a orar con nosotros y presentar este mensaje que lleva por propósito alcanzar a alguien, levantar el ánimo, a alguien que probablemente, igual que nosotros, hemos tenido que resolver algunas situaciones, pero qué hermoso es saber que Dios está en control. En esta mañana vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra, Padre. Tuyo es el poder y te reconocemos, Señor, como nuestro Dios. Oh Padre, en esta hora yo te presento cada vida que pueda estar al alcance de nuestra voz. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú pongas la casa, Señor, en el lugar correcto. Yo te ruego en esta hora, Espíritu Santo, que tomes el control, Padre, de cada situación. Oh Padre amado, tú conoces las batallas que tenemos, oh Dios, y que estamos agradecidos porque en medio de cada situación sabemos que quien nos tiene de pie eres tú. Oh Señor, yo te ruego que seas tú quien nos ayudes, Padre, eres tú nuestro ayudador. Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, dar de nosotros lo mejor en medio de un tiempo postrero. Señor, reconocemos que no viene de nosotros la fuerza, que vienen de ti. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta hora que tú alcances a alguien que como buena tierra, Señor, pueda ser alcanzado para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, tenemos un mensaje que queremos compartir y que sea de bendición al cuerpo de Cristo. En esta mañana queremos hablar de un tema interesante y es, como le decimos, el factor de cooperar con el Señor a fin de traer un avivamiento que le dará fin a esta era. Fíjate que cada creyente en Cristo se convierte en un colaborador, decía el apóstol Pablo, porque dentro de esa teología que el apóstol Pablo tenía la revelación, sabemos que Pablo fue un hombre que había sido enseñado en todos los asuntos del judaísmo y era muy ferviente en términos. Dios te bendiga, hermano Juan Rosado, buenos días. Estamos conversando la palabra bajo un tema de cooperar con el Señor a fin de traer un nuevo avivamiento que le dará fin a la era de la iglesia. Fíjate que la era de la iglesia es esta. Dios te bendiga, Mili, buenos días, buenos días. Y estamos hablando bajo el tema de cooperar con el Señor a fin de traer un nuevo avivamiento.
y que le dará fin a esta era de la iglesia. Fíjate que la era de la iglesia es esta, pero no hablamos de iglesia como tal vez una denominación o un grupo religioso. Cuando hablamos de iglesia, Dios te bendiga, Carmen Rosa Blas, buenos días, estamos compartiendo la palabra, buenos días en esta mañana, muy contentos y agradecidos del Señor. Dice la palabra que el factor de cooperar con el Señor a fin de traer un nuevo avivamiento que le dará fin a la era de la iglesia. Fíjate que la iglesia del Señor es relevante porque en medio de una sociedad, Dios te bendiga, Mayra, buenos días, estamos por ahí haciendo algunas cosas de limpieza en este día para nosotros saber, ¿verdad?, que dentro de nuestra vidas es necesario que nosotros cumplamos con algunas cosas. Y fíjate, dentro del tema que el Señor nos ministraba era como la iglesia es relevante en este tiempo y es un factor que aporta el cooperar para que esta era termine de una forma correcta, en un avivamiento. Sabemos que cooperar con el Señor a fin de traer un avivamiento que le dará fin a la era de la iglesia. Y es que se necesita un avivamiento, no un avivamiento de una forma extraña, es un avivamiento que empieza de adentro hacia afuera, un avivamiento que te hace compartir lo que Dios ha puesto en tu vida. Es que necesitas darle a alguien un mensaje, es que necesitas entonar una alabanza, es que necesitas predicar la palabra, es que necesitas hacerle saber a alguien que Cristo está vivo y que Él es real, que Él es el autor de todo lo que vemos. Y la palabra del Señor nos dice claramente en estos pasajes que quiero compartir con ustedes. Son unos pasajes que están hermosos y uno de ellos se encuentra en Habacuc capítulo 3 y versículo 2. Sabemos que Habacuc fue uno de los profetas que el Señor levantara en medio de tiempos muy difíciles. Había un mover donde era necesario que la iglesia, el pueblo de Dios, volviera a retomar su lugar. Habían vivido un cautiverio, habían vivido momentos muy fuertes y a pesar de haber sido despojados de aquella identidad que era del pueblo de Dios, en ese momento, dice Habacuc capítulo 3 y versículo 2, vamos a leer la parte A, la primera parte de ese verso. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años, dice esta versión. Y vamos a leer también en Oseas 6:2. Después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará. Después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará. Y en el Salmo 119:25 dice: mi alma está pegada al polvo, vivifícame conforme a tu palabra. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y en esas 3 citas, la de Habacuc 3:2 y en la de Oseas capítulo 6 y verso 2, son 2 profetas menores que estuvieron en un momento donde el pueblo tenía que retomar la adoración. Porque qué difícil es cuando nosotros hemos conocido al Señor, cuando nosotros hemos gustado del favor de Dios, cuando sabemos hasta la palabra en conocimiento, pero qué triste es no sentir el fuego, qué triste es no sentir esa llama, ese anhelo por volver a cantar, por volver a predicar, por volver a compartirle a alguien lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y es que el enemigo de las almas anda por ahí buscando a quien devorar, porque parte del propósito de Satanás es tratar de, mientras está la era de la iglesia, a Satanás se le ha permitido hacernos la guerra por un tiempo, pero a nosotros como iglesia del Señor se nos dieron
recibieron armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero mientras nosotros tenemos esas armas espirituales, hay un mundo, hay una familia, hay gente que amamos y que quisiéramos que salieran del aspecto religioso, porque no se han dado cuenta que están en medio de una guerra y están desprotegidos, porque lo único que te protege de cualquier golpe del enemigo es la sangre de Jesucristo. Y dice la palabra que a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros sabemos que una persona que no tiene el conocimiento de la palabra es una persona probablemente religiosa, tal vez tiene buenos tal vez enseñanzas, pero no se trata de que tengas enseñanzas, se trata de que Dios se ha revelado a tu vida y que puedas entender que en medio de este día que estamos viviendo hay una oración que todos tenemos que hacer en común, y es la oración a Jehová que hizo Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y es que nosotros sabemos que cuando llegamos a Jesús estábamos en muerte, estábamos en un aspecto religioso, probablemente éramos reconocidos por nuestras obras, obras que hablan, claro que sí, no está mal que hagas buenas obras, pero esto no se trata de por hacer buenas obras. Dios te bendiga, Carmen Rita. Esto se trata de nosotros reconocer que sin Cristo nada podemos hacer, que nosotros sabemos que estar en Cristo es tenerlo a Él en nosotros y nosotros estar en Él, porque fue lo que Jesús nos enseñó: yo en el Padre y tú en mí. Así era la oración de Jesús, que nosotros pudiéramos entender la unidad que tiene que haber, y esa unificación solamente se da a través de Jesucristo. Fíjate que fue Jesucristo quien como humano descendió a la tierra. Él descendió a la tierra para hacer que nosotros pudiéramos ser redimidos, que nosotros pudiéramos entender que se nos devolvía otra vez la administración de la tierra, que se nos devolvía otra vez la mente renovada. Reconocemos que el pecado nos funde el cerebro, que el pecado nos agota, que el pecado nos desgasta, el pecado te daña hasta tus propias finanzas, porque el enemigo de las almas te pone a creer que hay cosas que son prioritarias cuando no lo son. Sin embargo, dice la palabra que Habacuc oraba: oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Fíjate que esto no se trata de nosotros ya estar si nosotros no avivamos ese fuego, porque el mismo Habacuc oraba para que fueran avivados esos. Aviva tu obra, y la obra en este tiempo es la era de la iglesia. La iglesia no es un grupo religioso únicamente que externamente se proyecta. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No importa donde quiera que tú estés, si tú crees que el Señor murió por ti, que Él fue levantado de los muertos, que Él te ha perdonado, Él te lavó con su sangre, tú eres salvo, porque la palabra lo dice. Y el mismo Espíritu Santo que está en la tierra haciendo que tú puedas escuchar esta palabra, lo que está tratando de hacerte entender que esto no se trata del lugar donde te encuentras adorando. Probablemente donde fuiste criado te dieron las mejores enseñanzas, probablemente te intentaron conectar a amar a Dios, pero nosotros sabemos que aún nosotros llegamos al Señor porque Él nos amó primero. Fue Él quien nos atrajo a Él, y la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel a lo largo de la historia, vemos que la palabra comienza hablando de un romance. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. En Génesis nos habla de un romance hermoso que había entre Adán y Eva, y sabemos que fue desde el momento que, aunque ellos eran uno, en aquel momento de bienvenida, cuando Adán la vio, la encontró hermosa y dijo que ella era hueso de sus huesos. Y fíjate que esa interacción que hubo en ellos fue parte del propósito que Dios tenía, porque el amor de Dios se manifiesta en esa unificación que conocemos hoy como familia, esa unificación
edificación que conocemos hoy como una sociedad compuesta de familias y familias que necesitan entender que Jesucristo es más que religión, que Jesucristo es una experiencia completamente diferente a la religión, porque la palabra nos dice que el mismo profeta Habacuc, aún viendo todas las cosas que habían ocurrido en Israel, él pedía: oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. La voz profética intentaba conectar al pueblo con Dios, pero el pueblo seguía sumido en situaciones de tal vez de desesperación. Había sido despojado en el cautiverio de su identidad, y todos sabemos que cuando estamos desanimados, cuando estamos con la fuerza, sin fuerza alguna, nosotros necesitamos entender que necesitamos pedir al Señor nuevas fuerzas. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Era la oración de Habacuc en ese momento. Era ese personaje que oraba alineado a la voluntad de Dios. Era ese personaje que sabía que pasaba algo en Israel, y era que el pueblo de Israel estaba sin identidad. Y es que cuando nosotros perdemos nuestra propia identidad, ya no podemos adorar con el mismo ímpetu, con la misma fuerza que acostumbramos a hacerlo. Y el mismo Habacuc tenía que orar: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y es que nosotros también, igual que Habacuc, nosotros tenemos una necesidad de orar de una forma correcta, de orar por un avivamiento que nosotros sabemos que es necesario, porque en medio de un tiempo postrero hay muchas cosas que nos pueden desanimar, hay cosas que probablemente nos hacen a nosotros mantenernos distanciados, y nosotros necesitamos entender que cada persona dentro del cuerpo de Cristo tiene una función. Nosotros no estamos llamados a tener el bozal, nosotros estamos llamados a hacer una labor, y todo aquel que ha sido llamado por Dios, Dios le ha entregado dones y talentos. Dios te ha entregado un depósito de palabra por el cual tú tendrás que dar cuentas un día. Y decía Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Dice Oseas capítulo 6 y verso 2: después de 2 días nos hará revivir, y al tercer día nos levantará. Sabemos que Oseas es ese profeta al cual Dios le hace que se case con una mujer completamente prostituida, una mujer que no tenía convicción alguna de lo que era el matrimonio, pero Dios estaba usando el profetismo a los profetas para hacer un mensaje viviente. Lo mismo que pasa hoy en este tiempo. La profecía Dios la ha depositado en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu, y es a través de ese mensaje profético que nosotros, cuando tenemos la palabra del Señor, que es la profecía más segura, y la palabra del Señor nos habla en Oseas que después de 2 días nos hará revivir, y al tercer día nos levantará. Era una forma de Dios hablar, y es que una forma profética, porque Jesús es esa manifestación de que al tercer día nos iba a dar vida. Él fue crucificado, Él entregó su vida por nosotros, pero al tercer día Él resucitó, redimiendo así a toda la humanidad. Lamentablemente, las personas, Él muere por todos y resucita por todos, pero no todos tienen la revelación, porque hay una decisión que nosotros tenemos que hacer, y es la decisión de salir de esa área religiosa y entender que Cristo es una experiencia en nuestra vida, que no se trata de un aspecto físico externo, solamente se trata de que haya algo por dentro, de que avives tu obra en medio de los tiempos,
tiempos, porque el único que te pone el deseo de orar, la urgencia de ayunar, el deseo de leer la palabra, el deseo de compartir con alguien la palabra, es el Espíritu Santo. Y es que su Espíritu Santo es Jesús. Su Espíritu Santo es Él, que habita en todo aquel que reconoce que es pecador. Fíjate que a veces le hablamos a personas que están rezagadas, que están apartadas del Señor, y estas personas lamentablemente nos dicen que no quieren volver a una iglesia, que no creen en la gente, que la gente no son sinceras y muchas cosas que escuchamos decir. Y nosotros sabemos que hay muchas situaciones que se pueden dar entre grupos. Sabemos que es real, que hay un enemigo de las almas que trata de poner disensión, que trata de poner contienda, porque en este tiempo postrero la definición de iglesia no es que sean grupos religiosos con unas características particulares de adorar. La iglesia del Señor es un órgano que está vivo, porque estuvimos muertos en delitos y pecados, pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, Él infundió en nosotros ese espíritu vivificante, dice la palabra, que ese espíritu nos llenó de vida, decía el apóstol Pablo, y es por esa razón que en Oseas vemos a un creyente del Antiguo Testamento, a un profeta del Antiguo Testamento, orando y viendo en el Espíritu algo para nosotros, porque somos los creyentes del Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Pacto, donde el Espíritu Santo fue dado a nosotros como ese consolador, como ese que nos ayuda y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces la palabra del Señor dice que Habacuc oraba porque hubiera un avivamiento, para que en ese tiempo todos fueran avivados, para que todos volvieran a tener, Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Estamos conversando la palabra en 3 lugares, en Habacuc 3:2, en Oseas 6:2 y en el Salmo 119:25. Y estamos hablando del tema de ser el factor de cooperar con el Señor a fin de traer un nuevo avivamiento que le dará fin a la era de la iglesia. Cada uno de nosotros, dentro de nuestra oración, nuestra conexión con el Espíritu Santo, podemos hacer que el fin de esta era de la iglesia termine con un avivamiento, que más almas lleguen al cuerpo de Cristo y que más personas sean avivadas y entiendan que no basta con nosotros asistir a reuniones, que no basta con nosotros recibir la palabra si no la ejecutamos, si no la compartimos, si no la vivimos. Necesitamos entender que hoy tú y yo somos ese templo que tiene la presencia del Señor en su vida. Nosotros necesitamos entender, como decía Oseas, que aunque Oseas fue un profeta que tuvo que casarse con una mujer prostituta, dice la palabra que era una manera de Dios revelarle al pueblo lo mismo que estaba haciendo el pueblo cada vez que se unía a dioses paganos, estaba siendo infiel. Cada vez que nosotros cambiamos la prioridad en nuestras vidas, Dios te bendiga, cada vez que cambiamos la prioridad en nuestras vidas, somos infieles cuando cambiamos las prioridades. Hoy, como cuerpo de Cristo, nuestra urgencia no es vivir nuestras propias vidas, no es reinar nuestra propia monarquía, no es ser reyes de nuestro propio imperio. Se trata de que somos reyes y sacerdotes, reyes que establecen el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en este momento no está exhibido en todas las personas, porque las personas están confundidas, están cambiando el mensaje del reino por un mensaje religioso, y sabemos que el reino del Señor en este momento tal vez no es visible a todo el mundo, pero tiene que ser visible por una iglesia que ha recibido el poder del Espíritu Santo, por una iglesia que necesita mantenerse avivada, mantenerse en el fuego, porque hay un mensaje que Oseas entendió, y es que después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará. Cuando el Señor resucitó,
El Señor estaba dándole a la iglesia poder. La palabra dice que nosotros, según el apóstol Pablo, nosotros estamos en un nivel alto, porque en un momento dado parecemos vasos de barro, comunes y corrientes, pero somos vasos de barro con un tesoro por dentro. Y ese tesoro, Oseas sabía que venía del poder del levantamiento de aquel Salvador, que se había prometido desde tiempos de Isaías, desde todos esos pactos que había hecho Dios con Israel, desde Jeremías 25, sabemos que Dios viene advirtiéndole al pueblo que tienen que ser fieles. Lamentablemente en el cuadro de Oseas, cuando se casa con aquella mujer infiel, Gomer, dice la palabra que era necesario que él la fuera a buscar, porque de la misma manera que Oseas se esmeraba para buscar a su mujer y perdonarla y recibirla y amarla, es de la misma manera que Dios, igual que el padre del hijo pródigo, sigue esperando por aquellos que a lo mejor le dicen al Señor: no puedo estar ahí, hay demasiado gente falsa, hay gente hipócrita, no creo en ellos. Y es necesario que tú entiendas que es cierto, está lleno de gente así, pero yo quiero decirte que la palabra nos dice claramente que la oración de Habacuc era: Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc sabía que había un precio que pagar, y el precio es que Dios busca gente que ore, gente que se mueva e interceda, gente que pueda reconocer que su intercesión es para arrancar y para plantar. Es que trigo y cizaña van a crecer juntos, es que la palabra lo dice, y es que es necesario para nosotros ser esos factores, esos instrumentos que cooperen para que el final de esta era de la iglesia pueda acabarse en un buen término. Es que hagamos la voluntad del Señor. Dios te bendiga, hermana Cuca, hermana Miriam Arredondo, buenas tardes. Estamos conversando la palabra bajo el tema de nosotros como esas personas que el factor de cooperar con el Señor a fin de traer un nuevo avivamiento que le dará fin a la era de la iglesia. Esta es la era de la iglesia, no la era de una religión, no la era de una denominación, no es la era de un grupo que se viste diferente, no es la era de un grupo que canta con ruidos o con otros instrumentos. Es la era de la iglesia, de la novia que sabe que está en la tierra y que no está salva por sus propios méritos, que está salva por la gracia, que aunque comete errores, sabe que necesita permanecer en obediencia a los hombres, no únicamente a los hombres, en obediencia a la palabra, porque lamentablemente todo lo que haces en favor de lo que es humano es para agradar al hombre, es para tu propio imperio, para tu propia monarquía. Cada vez que buscamos ser vistos de los hombres y ser aplaudidos de los hombres, estamos reinando para nuestra propia monarquía. Fue el pecado de Saúl. Saúl fue desechado porque sobre toda cosa él se creía, aún en ese fallo tan grande, él no reconoció que él tenía unos límites, que él tenía que esperar un tiempo. Y él creía que como sabía hacerlo, él podía también ofrecer el sacrificio. Y esto no se trata de lo que sabes hacer, sino de que tú puedas esperar el tiempo de Dios. Y Habacuc oraba después de un despojo de aquel tiempo de estar cautivos en tierra extraña. Dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Dice: después de 2 días nos habrá de revivir, dijo Oseas, y al tercer día nos levantará. Oseas, a pesar de que Dios lo había mandado a casarse con una mujer prostituta, dice la palabra del Señor que era la manera como Dios le hablaba al pueblo por medio de la vida de los profetas. Aquellos profetas tenían que representar un mensaje en sus propias vidas, y eso era lo que hacía Oseas, haciéndole ver a la nación que verdaderamente lo que él estaba viviendo era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo.
pueblo. El pueblo era infiel. El pueblo, Dios le había dado una gobernanza como lo habían pedido. Querían un gobierno de hombre. Dios le dio ese rey llamado Saúl, que aunque fue desechado, Dios le unge a otro llamado David. Y era a través de David y su casa que iba a llegar en esa línea el Mesías. Dios cumple su palabra, pero lamentablemente hay personas que no entienden el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio no es uno religioso, no es uno de que te muevas de un edificio a otro edificio y ya con eso estamos ya salvos. No, nosotros necesitamos entender que nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Cuál es nuestro pecado? Que nuestro corazón quiere vivir en las cosas que nos rodean, que nuestro corazón quiere vivir de la forma que nosotros no se nos ha llamado a vivir. Y es que la iglesia del Señor es ese pueblo que son reyes y sacerdotes que por ahora establecen el reino en el lugar donde se encuentran, pero sabemos que estamos en la espera de ser llevados por el Señor, porque la iglesia va a desaparecer en algún momento, pero es necesario que la iglesia predique arrepentimiento, que la iglesia predique que es necesario, que nuestras obras hablan por nosotros, pero no se trata de que nos dan la salvación, se trata de que el Señor nos ha entregado un mensaje de arrepentimiento. Y en el Salmo 119, verso 25, dice: mi alma está pegada al polvo, vivifícame conforme a tu palabra. El salmista sabía que no tener la presencia del Señor es estar muerto, es estar pegado al polvo. Y dice la palabra: vivifícame conforme a tu palabra. Es en el principio. Dios te bendiga, Juan. En realidad, por la palabra, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si no hubiésemos tenido la convicción de haber tropezado con esa palabra, que igual que Pablo íbamos en nuestra cabalgadura, persiguiendo lo que no nos correspondía, persiguiendo a aquellos que probablemente no pensaban igual que nosotros, pero cuando el Señor permitió que por 3 días Él estuviera ciego, escandilado por aquella luz, pensando nada más y nada menos que Jesús mismo le había hablado: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es ahí donde Él tiene la mayor revelación, en medio de aquella desesperación de no volver a ver, en aquella desesperación de haber pensado que Él podía con unas cartas eliminar, erradicar lo que estaban haciendo. En aquel momento era el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo estaba en la tierra y estaba siendo lleno del Espíritu Santo, para que hoy tú y yo, luego de 2025 años, tengamos el mensaje y la revelación completa de que este es el tiempo por el cual Daniel oraba, de que este es el tiempo por el cual los profetas oraron y vieron que vendrían tiempos donde la ley estaría escrita en nuestros corazones, donde ese reinado, el trono de David, permanecería porque no dependía del hombre. Probablemente ellos pensaron que Jesús era un hombre más, pero no pudieron darle muerte porque Jesús resucitó, porque lo había dicho Oseas. Oseas también lo vio: después de 2 días nos habrá de revivir y al tercer día nos levantará, porque estar en Cristo es estar en resurrección. Estar en Cristo, aunque estés en esta tierra enfrentando problemas y situaciones, sabes que tienes la vida del Espíritu, y la vida del Espíritu tú sientes la salvación. En la vida del Espíritu tú puedes reír aunque tengas problemas. En la vida del Espíritu puede que tengas una amenaza sobre tu cabeza, pero yo quiero decirte que cuando sabes al Dios que le sirves, tú sabes que Él tiene poder, que Él te ha transformado y que en Él nosotros somos los que cooperamos para que esta era de la iglesia termine en bien. ¿Y por qué va a terminar en bien? Porque la iglesia se va y la iglesia está haciendo la labor. La iglesia, que no es una denominación, es un remanente, es un grupo que no es religioso, que está regado por el mundo, que ha nacido del agua y del Espíritu, que tiene esa visión clara, que sabe que no se trata de agradar al hombre, se trata de ser aceptos ante Dios, y somos aceptos ante Dios por su gracia, porque a Él le plació revelar
revelarnos su amor, porque igual que Israel, éramos igual que Gomer, infieles, éramos igual que Gomer, que nos íbamos con lo primero que nos ofrecía la mejor oferta. Sin embargo, el mismo profeta Oseas tuvo que ir a buscar a Gomer y llevarla al desierto. Probablemente nos encontramos en esta tierra. Parece desierto, pero tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña y nos da la fuerza para buscar al Señor, porque hay que buscarlo en el tiempo que pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. No te predicamos religión, no se trata de cómo te ves o cómo te ven, se trata de quién eres en Cristo. En Cristo tú eres amada, eres amado. En Cristo eres perdonado de todos tus pecados. En Cristo tú eres levantado de esa muerte que te tenía el pecado, para estar vivo en el Espíritu. Y es cierto que probablemente lucimos como gente común y corriente, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tu boca tiene poder para alinearte y orar como Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. La iglesia que sabe la hora que es en el reloj profético no pierde el tiempo. Necesita usar los medios para predicar el evangelio. Necesita hacerle saber a sus contactos, y tus contactos y los míos se juntan y vamos a hacerles entender que estar en religión es estar en la cultura, que estar en religión es ser éticos, pero no se trata de la ética, no se trata de tener cultura, se trata de nacer de nuevo, de ser perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Se trata de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Se trata de que nosotros, cuando servimos al Señor, nosotros sabemos que es un privilegio adorarle. Por eso en este día no te predico religión, no es que te cambies de un edificio al otro, es que te conviertas en ese edificio que porta la presencia de Dios, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, harán muchos milagros y cosas, porque Dios le ha entregado poder a su iglesia para que manifieste su poder. Y ese es el gozo de nosotros tener la salvación, porque si la muerte llega a nuestra vida de una forma inesperada, sabemos a dónde vamos, sabemos que en Él hay poder. Y en este día nosotros queremos hacerte saber que hay poder en Jesús y que hoy es el día de salvación. Yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día tenemos el culto de damas y caballeros. En esta noche queremos hacer una fiesta en honor a nuestro Dios, porque reconocemos que Él nos llamó familias, hombres y mujeres, llamó mujeres que aún están lastimadas, tal vez están solas, pero Dios, que sabe de qué cosas tenemos necesidad, Él hace provisión de todas las cosas. En este día vamos a orar. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús reconocemos nuestra limitación. Sabemos, Padre, que somos polvo, y que si algo podemos decir es que tú nos has entregado un mensaje, es que la gloria te pertenece a ti, que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses sido revelado a nuestra vida. Padre, la gloria te pertenece a ti. Yo te pido, Padre, igual que Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Padre, yo te pido en esta hora con mis hermanas, con mis hermanos, que nosotros podamos ser esa iglesia relevante para el fin de esta era de la iglesia, que vengan más personas a ti, Señor. Tú eres la cabeza, nosotros una parte del cuerpo. No queremos predicar religión, queremos predicar arrepentimiento, la vida del Espíritu, Señor, porque todo lo demás tiene sentido cuando tú eres revelado a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho.